yo creo que no hay crítica porque volvemos a lo mismo, o sea, pues si no se lee cómic en general, pues no hay crítica, entonces pues no hay forma pues de hacer unos parámetros, ni establecer un canon, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un tema porque fíjate, los que están haciendo, y yo me doy cuenta ahorita con la pandemia, los que están haciendo su propia crítica se convirtió en multitask, ¿no? El autor, la autora vende, se promociona en redes, se vende sus libros, hace entrevistas, graba su canal de YouTube y vende pancita los domingos porque no hay de otra, pues, ¿no? No hay profesionales que se dediquen a hacer esto al momento en que las editoriales grandes, pues no están en eso, no están en esa dinámica, ¿no? Muy centralizadas también. Entonces, al no haber esto, al no haber una industria editorial de cómic, de narrativa gráfica, pues también hay unos vacíos, ¿no? Entonces estos vacíos no está difícil, pues, llenarlos. Entonces los autores y las autoras han tenido que para para ellos mismos hacer su propia chamba, ¿no? Entonces, sí, me parece que la crítica incluso la están haciendo ellos mismos, ¿no? O ellas mismas, o sea, es decir, ellos mismos están leyéndose y ahí el riesgo que tú comentabas, ¿no? Del endogámico, o sea, se está volviendo como un circulito, Sí, ¿no? sí. Yo te leo, hablo de tu cómic, tú me lees, hablas de mi cómic, nos vemos en la feria del libro y fin y se acabó. Pero más allá de eso, pues yo creo que la labor que hace, por ejemplo, ahí Oscar Hernández en Marvin, ¿no? Que se interesa pues un poco en hablar de los autores, todavía creo que no a nivel de crítica, ¿no? O sea, todavía está a un nivel como en el sentido de que presenta a los autores y mucho su gráfica, ¿no? Pero, pero pues sí, está también con esta historiografía, al no haber un interés de hacer estas líneas, ¿no? De tiempo, pues también es complicado, ¿no? Yo me dedico más a la investigación académica y como que mi bastión de lucha está ahí. O sea, para mí me tema de la narrativa gráfica, hasta en la sopa de las universidades y de los temarios, pues como que es mi empresa, ¿no? Yo escribo artículos sobre el tema, sobre todo mi tesis de maestría fue sobre cómic periodismo, ¿no? Es uno de mis temas de investigación que más me interesan y creo que ahí hay una beta muy interesante. Pero bueno, también me interesa mucho la literatura, ¿no? La literatura gráfica, que bueno, hay un debate, pero yo sí me gusta decirle así, ¿no? Y que pues para mí meterlo en la cuchara, por ejemplo, me invitaron hace unos meses, participé en octubre, participé el mes pasado en un seminario del posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, en un seminario de memoria, ¿no? Testimonio y memoria. Entonces me invitaron y yo hablé del cómic de testimonio y memoria, que hay un montón y muy interesante. Entonces, estos estudiantes de maestría que decían, bueno, pues que por qué invitaron a esta mujer o así, por qué estamos hablando de cómics en este seminario de una maestría en ciencias sociales, pues se sintieron muy identificados, estaban muy contentos, les hacía una beta de investigación muy interesante, no sabían que existían esos materiales, que en el cómic se podía hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, muy a mi manera hago como crítica, ¿no? Pero sí muy cercana a lo académico, pues, ¿no? A los artículos de investigación, ¿por qué? Porque es mi campo,
primero pues donde estoy y donde también me interesa incidir. Y luego me invitaron a la Facultad de Comunicación, a unas jornadas multidisciplinarias en la Autónoma del Estado de México, y ahí había chicos de comunicación de todos los semestres, y ahí hablé de cómic periodismo, ¿no? Obviamente como era de comunicación, las jornadas, pues entonces, igual ahí los chavos decían, bueno, es que nosotros ya estamos haciendo cómic periodismo, pero nos da gusto saber que sí existe, que no nos lo inventamos, ¿no? Y que hay otra gente que lo ha hecho, y etcétera, ¿no? Entonces, pues mi bastión de, digamos, de mi campo de trabajo es la investigación, y creo que de ahí se está haciendo crítica, ¿no? He visto otros trabajos bien interesantes sobre tesis de licenciatura, tesis de maestría, que yo creo que tendrían que ver luz en formatos de artículos de investigación, o empezar a hacer crítica, ¿no? Empezar a hacer crítica ya como en blogs, o ya más formal en redes, o lo que tú estás haciendo, ¿no? También es bien interesante, como que ya encontrarle un espacio a esta, y empezar a hacer crítica de obras, empezar a hablar de obras. En el seminario que te decía que di en la UAM, en la UAM Azcapotzalco, el trabajo final pues era justo un material, una obra mexicana de narrativa gráfica, y me entregaron unas cosas bien bonitas, ¿no? Bien interesantes, haciendo desde la perspectiva de la literatura. Entonces, primero, pues, me parece que la crítica se hace a partir de un perfil común de conocimiento, es decir, yo voy a hablar de esto en esta obra porque lo observo, porque ya lo he hecho, porque tengo los fundamentos para hacerlo, ¿no? Parto del lenguaje, análisis semiótico, análisis literario, análisis contextual, ¿no? Okay. Entonces, me parece que a partir de ahí sería el principio básico de la crítica, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué crítica voy a hacer? ¿No? Y también mostrar antecedentes de esa crítica. O sea, yo creo que la crítica no sale de porque me gusta, o sea, sí sale primero de ahí, pues, ¿no? Hay un gusto, pero el gusto se te acaba en el párrafo 2 de tu crítica, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho, porque yo cuando era niño me gustaban, y siempre he visto al superhéroe como una forma así, bien mítica, ¿no? Pero ahí se te acaba. Entonces, si tú estableces primero antecedentes de una crítica, ¿no? Este tipo de crítica sobre los mitos, ¿no? Que es Sí. muy común ahorita, sobre los mitos que subyacen en la narrativa gráfica de la obra de fulanito de tal o de fulanita de tal. Esto se ha investigado otras veces, a eso me refiero con antecedentes, ¿no? Tener un background, porque volvemos a lo mismo, la crítica se hace a partir a veces del gusto, y te digo, el gusto se acaba rápido, ¿no? No te da elementos para profundizar en la obra. Entonces para mí, tendría que tener esto, ¿no? Crítica de qué voy a hacer, ¿no? Formal, sociocultural, etcétera, y establecerlo para que el lector sepa de qué se trata, incluso el mismo autor, ¿no? Diga, mira, me van a analizar mi obra desde este lado, ¿no? Desde lo literario, o el uso, por ejemplo, una crítica pues, ¿no? Desde la didáctica, cómo este material ha sido usado para la clase de matemáticas, como tú decías, ¿no? Entonces, pues por ahí también serían como los principios básicos, ¿no? Tener antecedentes, saber cuáles son los parámetros de esa crítica, en dónde está enmarcada esa crítica, y y pues básicamente tener elementos, ¿no? Para hacer un análisis real. Y ese es el problema, o sea, la crítica no es hablar sobre el tópico, hablar sobre el cómic fulano de tal, ¿no? Sino tener elementos, análisis, y eso pues
a los críticos comunes, pues les hace falta, a los periodistas o a los que hacen crítica, pues parten del gusto, parten de un análisis, si quieres, bastante superficial, yo no le llamaría análisis, más bien es como de un impresionismo, ¿no? Me parece esto, me recuerda a esto, ay, se parece a esto otro que leí y se acabó. No, entonces habría que establecer los parámetros de análisis y a partir de eso hacer una crítica. Para mí sería como lo fundamental. Entonces, también es quedarnos eternamente analizando, recordando estas historietas una y otra vez, como si se tratara de una manda, pues me parece que no, pero tampoco creo que deberíamos despreciarlo ni dejarlo como en el olvido. Hacer una especie de balance de estos materiales y revisarlos bajo otros parámetros, ¿no? Incluso unos parámetros comparativos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice una producción como México, Historia de un Pueblo, y qué nos dice el trabajo de Octavio, ¿no? Se lo entrenaron, ¿cómo se lo llevaron para entrenarlo como un pinche sicario, ¿no? ¿Qué nos dicen estos trabajos? Entonces, si hacemos un ejercicio comparativo, ni siquiera no estamos despreciando estos trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que debería existir este punto medio, que es difícil hacerlo, pues, no es una cosa fácil, pero sí yo estoy en contra de este desprecio generalizado hacia el pasado porque está rancio, ¿no? Y ya, se acabó.